Y ahora con ustedes su segmento Aquí entre nos, un mensaje al estilo de conversación para que ministre su corazón. Serio, bastante importante, porque vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Si usted tiene la habilidad, la oportunidad de tener una Biblia cerca, puede ir conmigo al capítulo 5 de la epístola a los de Galacia, la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versos 22 al 23. Y queremos, obviamente, enfatizar en la primera palabra, fruto. ¿Qué es fruto? En términos generales se refiere a todo producto que se obtiene de una semilla que ha germinado en tierra. Especialmente se designa a las plantas y al fruto de estas. Frecuentemente se usa la palabra en sentido figurado. Cristo espera que su iglesia y sus seguidores germinen un buen fruto. Esto de acuerdo al Evangelio según San Juan, capítulo 15 y verso 2. También significa las virtudes cristianas, actitudes, acciones. Es un feliz resultado que está en oposición a las obras de la carne. Quiero aclarar, algunas personas decimos los frutos de la carne, pero no es correcto. La carne no tiene frutos, la carne tiene obras. Solamente el Espíritu puede germinar frutos en aquellas personas que obedecen la palabra de Dios. Allá en Mateo capítulo 7 y su verso 16 se menciona como un reclamo a los creyentes que den buenos frutos, así como expresiones visibles de las concupiscencias soterradas en la carne. De la misma manera, el poder invisible del Espíritu Santo para ir cambiando, para ir transformando a la vida vital en Cristo. Y en el Evangelio según San Juan capítulo 5 versos del 2 al 8, terminando en el 16, dice que el Espíritu Santo produce en el Espíritu Santo una forma singular de cercanía, y de esa cercanía, de ese vínculo, el fruto obviamente se manifiesta exteriormente. A diferencia del fruto del Espíritu, las obras de la carne germinan putrefacción. El apóstol Pablo menciona dos aspectos diferentes en cuanto a las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y obviamente son mencionados de la siguiente manera: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Tanto la carne con sus pasiones pecaminosas en el alma humana manifiesta su deterioro, como el Espíritu Santo manifiesta su novedad de vida a través de los frutos del Espíritu Santo. Fruto significa producción selecta, árboles que fructifican de una manera espontánea y libre. Después de la conversión, la vida del creyente debe estar regida por el Espíritu Santo, de tal manera que la gente pueda ver en nosotros la fructificación correcta. En la conversión, básicamente, se va soterrando, se va sepultando los deseos y las concupiscencias de la carne para que nazca una nueva criatura en una novedad de vida. El fruto del Espíritu Santo. Bueno, desarrollamos entonces aquí los frutos del Espíritu Santo y queremos manifestar que esas virtudes son el poder del Espíritu. Básicamente no es tanto el esfuerzo del creyente, sino el poder del Espíritu en el creyente, pasando a diferentes manifestaciones que se dan en la vida del creyente, características unidas que van juntas en una esencia de hegemonía con Cristo. Si alguno dice tener el amor, debe manifestar gozo. Si existe gozo, debe de haber paz. Si hay paz, debe manifestar benignidad, etcétera, etcétera. En otras palabras, manifestar es demostrar las características. Ninguno debe carecer de estas mismas en su vida espiritual. Si es que el Espíritu mora en el creyente debe de manifestar la evidencia del Espíritu. Según el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 34, así como el Espíritu germina los frutos, es que la ley desaparece. Pero si uno de estos falta en el Espíritu Santo, es evidencia que no mora en el creyente y que el creyente todavía está en proceso o no ha llegado al proceso del cumplimiento de la ley del amor en los frutos. Todos estos frutos son buenos, Mateo 7:17. Si hay algún indicio de obras de la carne, no ha nacido de nuevo. Y los frutos del Espíritu son los siguientes. Empezamos con el amor. El amor básicamente se divide en tres grandes esferas. El amor eros, entre un hombre y una mujer.
entre un hombre y una mujer. Este es el amor correcto en el sentido del amorero. Sigue el amor filial, el amor que debe de existir entre todos los hermanos de la congregación. Obviamente, el amor ágape, el amor del cristiano hacia Dios, el amor de Dios hacia el cristiano. La palabra amor se dice fácilmente, pero encierra una serie de características muy específicas. Creo que este es el don que encierra todos los demás dones, porque el amor cubre multitud de pecados. Es decir, el verdadero creyente que se enamora de Dios empieza a fructificar, no por el esfuerzo, porque el esfuerzo humano queda fallido ante la necesidad de la santificación. ¿Qué estoy diciendo? La santificación no proviene del creyente. La santificación proviene del Espíritu Santo que está en el creyente. Es decir, el cristiano lo que tiene que hacer es abandonarse a la voluntad del Espíritu a través de la práctica de la palabra. Porque a medida que lo bueno entra, lo malo sale. Aquí es donde hay tanta frustración. Porque muchas personas tratan o intentan de ser creyentes o ser cristianos. Y se frustran cuando ven que no pueden cambiar, después de haber hecho un justo y verdadero bien esfuerzo. Un buen esfuerzo no cambia. Lo que cambia es la germinación directa del poder del Espíritu Santo. Es decir, como cristiano vas a fallar, como cristiano vas a tropezar, como cristiano no te puedes justificar. Pero a medida que no dejas de perseverar, es decir, a medida que tú continúas en la oración, continúas en el ayuno, continúas en la perseverancia, en la lectura de la palabra, en el perdonar y ser perdonado, entonces el amor va germinando en ti la verdadera cercanía hacia Dios. Dios no espera que hagas nada por obligación, sino por amor. Aquí tenemos una cantidad de hermanos que empezaron el buen camino, pero que no siguieron el buen camino, porque un día tropezaron y no creyeron que el amor y la misericordia de Dios era suficiente para levantarlos, para restaurarlos, para incorporarlos, para justificarlos y para impulsarlos de nuevo. Posiblemente recibiste esa asistencia espiritual, personas que te ayudaron y te entendieron, pero tú no pudiste perdonarte a ti mismo. Y ahí surge la expresión: yo no nací para ser creyente, yo no nací para ser cristiano, yo no valgo la pena. En vano es que yo siga, mejor me voy otra vez al mundo. ¿Para qué avergonzar el evangelio? Querido y apreciado hermano, hasta el día de hoy yo no he conocido un solo creyente que sea bueno, menos un creyente que sea perfecto. Algunas veces me preguntan y me dicen: hermano Calderón, ¿cuál es la iglesia perfecta? Tampoco he conocido una iglesia perfecta, porque la iglesia no es el templo. El templo sí, posiblemente puede ser perfecto. Bueno, eso lo dirá un terremoto, no yo. Pero la iglesia es la congregación, del término griego eclesia, congregación de creyentes. Y los creyentes no son perfectos. Los ministros no son perfectos. Todas las congregaciones tienen sus detalles. Todos los ministros tienen sus detalles si empezamos a buscarles vertiginosamente, de una forma profunda. Terminaríamos tirando los trapos en la cara los unos a los otros. Y el único ganador sería el adversario de nuestras almas, porque no hay un solo cristiano que sea bueno y no hay un solo creyente que sea perfecto. Pero el Espíritu Santo sí es perfecto. La palabra de Dios sí es perfecta. Y a medida que nosotros tenemos la exposición a la palabra, te lo voy a poner de otra manera. En una noche fría se acostumbra en los estados del este prender la chimenea. Y cuando se prende la chimenea, a medida que usted se acerca al fuego, usted se calienta. Cuando usted se retira de la chimenea, obviamente se enfría. Muchos ponen sus camas con pieles de animales en derredor de la chimenea, especialmente en Alaska. Es una costumbre dormir alrededor de la chimenea, porque es algo pletórico, es algo bonito, es algo confortable.
Entonces, usted se aleja de Dios, se enfría. Se acerca a Dios, se calienta. Muchas veces usted se va a alejar. Hay veces que usted comete errores. Hay veces que son pruebas de la vida. Hay veces que son circunstancias que Dios permite para hacerlo madurar en el Señor. Pero el perfecto es Dios. El santo es Dios. El bueno es Dios. Y la primer semilla que Dios quiere depositar como fruto de que usted está en una novedad de vida, no es el brinco, no es el sangoloteo, no son las manifestaciones superfluas de algo que no se está produciendo internamente. El verdadero vínculo germina en una conexión directa con el primer fruto. ¿Y cuál es el fruto? El amor. El Señor Jesucristo en cierta oportunidad pasó por una higuera y buscó fruto y no la halló y maldijo la higuera. Porque ¿para qué servía? Estaba obstruyendo la tierra. De la misma manera, la primera manifestación de que Dios ha nacido y que el creyente está no en la perfección, pero que está creciendo, que está germinando, que está produciendo, es el amor en las tres esferas. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. En esto consiste el amor. En que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él entregó su vida en propiciación por nosotros. Nos lavó, nos regeneró, nos perdonó, nos santificó. Y vamos a ser salvos, no por obras que nosotros hayamos hecho. Vamos a ser salvos por la fe en el gran amor que germinó el sacrificio, porque no hay amor más grande que este, que uno muera por sus amigos. Con todo esto, alguien osaría morir por un bueno, pero Cristo engrandece su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Has fallado muchas veces? No estás solo. De hecho, fallamos cada día, consciente o inconscientemente. Y los pecados más garrafales no son los conscientes, porque de los conscientes nos arrepentimos, nos humillamos y pedimos perdón a Dios. Pero de los inconscientes, muchas veces no sabemos, no nos percatamos que lo estamos haciendo. Como por ejemplo cuando odiamos a un hermano, cuando criticamos a un hermano, a una hermana, cuando vituperamos a nuestro prójimo, cuando calumniamos a nuestro prójimo, cuando juzgamos a nuestro prójimo, cuando nos sentimos superiores a otros, cuando nos creemos mejores que otros. Todos esos pecados de vanidad, de orgullo, de vanagloria, de inflamiento, de complejo de santidad, son más atroces que los pecados de carnalidad, porque los pecados carnales se ven, pero los pecados en contra de nuestro prójimo generalmente no se ven. Por eso tenemos en nuestras congregaciones personas que lloran, que gimen, que saltan, que brincan, pero que no van a ir al cielo, porque no han aprendido a perdonar, porque no saben amar, porque no sabemos amar. El primer fruto del Espíritu Santo, precisamente en el orden que lo pone el apóstol, es el amor. El amor cubre todo. El amor nunca deja de ser. El amor todo lo pasa por alto. El amor todo lo cree. Todo el capítulo 13 de Primera de Corintios, es una epopeya preciosa donde se manifiestan las características del amor. Y precisamente de este amor es el que nosotros queremos hablar hoy como primer fruto. Los dones del Espíritu Santo que estaremos tratando después son importantes, pero los dones no los damos nosotros. Los dones los da el Espíritu, como Él quiere y a quien Él quiere. Pero los frutos tenemos que darlos nosotros a través de la búsqueda y del reconcilio permanente con nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas que creen en la teología de salvos siempre salvos, creen que solo basta con aceptar a Jesucristo y de ahí en adelante todo lo va a hacer el Señor. Esto no es así. El Señor lo va a hacer todo, pero lo va a hacer con aquel que se deja trabajar, que se deja acrecentar,
que se deja lavar y que se deja purificar. En este sentido, nosotros todos los días tenemos la obligación, en primera instancia, de hablar con nuestro Creador, de reconciliarnos constantemente, de pedirle perdón frecuentemente, de buscarle en oración. Y el Espíritu Santo nos va a ir guiando a leer la palabra. Una de las cosas que detectan nuestro crecimiento en el Señor es que tan a menudo el Espíritu Santo nos impulsa a leer la Biblia. Qué tan seguido el Espíritu Santo nos insta a leer la Biblia. Y cuando leemos la Biblia, ¿cuánto llegamos a entender y a practicar la Biblia? Si no sentimos nosotros el deseo de congregarnos, ¿amaremos a Dios? Si no conocemos al Dios de la Biblia, por la Biblia, ¿amaremos a Dios? Si no amamos a nuestro prójimo, ¿amaremos a Dios? No tiene sentido todo lo demás que hagamos. Por eso lo principal ni siquiera es enamorarse del ministerio, sino el dueño del ministerio. Y todas las flaquezas espirituales que cometemos es porque muchas veces nos enfocamos más en el ministerio que en aquel que nos dio el ministerio. Por eso es importante servir a Dios antes que a los hombres. Y queridos y apreciados hermanos, en este aspecto, todos sabemos nuestra estatura espiritual y no hay necesidad que nadie nos venga a decir. Lamentablemente la gente se vislumbra por algunos dones del Espíritu Santo y por las manifestaciones externas y nos olvidamos de lo más importante, que es el fruto interno. Posiblemente hayan personas que no cantan, personas que no predican, personas que no danzan, personas que no aplauden, personas que quizás usted considere que no están bien con Dios y que pudiesen estar mejor que nosotros porque están buscando directamente el vínculo de la comunión con Dios y están haciendo la obra que Dios mandó hacer. Apartarse del mal, a buscar el bien y a interactuar todos los días para que Dios se vaya manifestando paulatinamente en nosotros. Vuelvo atrás. Usted se acerca y se calienta, se aleja y se enfría. Pero la manifestación inédita de su grado de espiritualidad es el amor que usted profese a los demás. Sencillo. En 3 minutos que usted conozca a una persona, usted puede saber si esa persona tiene amor en su corazón. Si cuando aquella persona habla palabra de Dios, usted sabe que Dios está dentro de esa persona. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si a los 3 minutos esta persona ya está juzgando, ya está criticando, ya está vituperando, ya se está burlando, ya está ofendiendo, entonces no tiene fruto de amor, sino que la obra de la carne, la ira, el chisme, el pleito, la contienda, está germinando en su corazón. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, da buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro que tiene en su corazón, produce malas cosas. Así que el primer elemento que nosotros encontramos, y obviamente el tiempo se nos está yendo, y esto es lo malo de tratar de dar una enseñanza al aire, es de que el tiempo es demasiado corto. Pero tenemos aquí, después del amor, que es algo realmente incomparable, totalmente importante en la vida del creyente, tenemos el gozo, obviamente el amor. Cuando nosotros estamos libres en el amor de Dios, automáticamente nosotros tenemos un gozo no fingido. No es de que tratemos de alegrarnos, no es de que finjamos alegrarnos, es que el gozo del Señor es producido por el amor. Cuando tú amas a Dios y amas a tu prójimo, tú comes bien, tú duermes bien, tienes un estado de satisfacción de conciencia agradable. Eso te hace cantar, eso te hace silbar, eso te hace tener una sonrisa. Hoy tenemos lamentablemente muchos de nuestros hermanos bien intencionados, pero mal doctrinados, encadenados a espíritus de resentimiento, de odio y de venganza.
que aún dentro de los púlpitos, en vez de vertirse el amor de Dios, porque la gente, el mundo, acude a una iglesia a escuchar precisamente una palabra de amor, de fortaleza, de reverdecimiento espiritual. Y lo único que van a escuchar en muchas oportunidades es a un agitador social, esclavo de sus propias concupiscencias, con profundos resentimientos nunca entregados al Señor a través de cargas espirituales, que más parecen capitanes del ejército. Lamentablemente venimos de una cultura donde creemos que el que más vocifera, el que más abre la boca, el que más insulta, el que más vacuna en contra del evangelio es el más santo. Y muchas veces su vida personal dice todo lo contrario. Pero cuando aquella persona ha tenido el encuentro personal con Dios y germina amor, automáticamente su cara denota el gozo, la ternura, la misericordia de Dios. Sonríe espontáneamente, se ríe en la presencia del Señor, aplaude, canta, se goza en los servicios. Nadie le está diciendo goces, hermano, se goza, aplaude solo, canta solo, sirve solo. No hay necesidad de buscarle para decir, hermano, puede hacer esto o puede hacer aquello, porque aquí está, pastor, estoy para lo que usted necesite, para lo que sea necesario en la obra del Señor. Siempre está dispuesto, tiene gozo en su corazón. Esto es algo maravilloso. Yo no creo en un Cristo de hierro que tenga un alma que no pueda experimentar la ternura y la misericordia. Yo no creo en un Cristo que anda esperando a quien condenar, sino un Cristo que anda buscando a quien salvar. Yo creo en un Cristo jovial, alegre, contento, con un sentido del humor. Muchas personas no aceptan a Cristo porque piensan que se van a meter a un cementerio de esclavitud, donde ya no se puede reír, donde ya no se puede bromear, donde ya no se puede cantar, donde ya no se puede hacer nada, porque todo pecado, 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 pecado. Amontonando cargas sobre los hombros de otros que nosotros no podemos tomar y que no intentamos ni siquiera tomar. No, la vida del creyente en el amor de Dios es una vida alegre, es una vida jovial, es una vida desde que uno se tira de la cama y dice ¡Gloria a Dios! Pura bendición, llenura del poder del Espíritu Santo. El verdadero cristiano se ríe de los problemas, se ríe de las contrariedades, se ríe de las dificultades, porque el amor de Dios se está derramando sobre su vida. El gozo no es el fruto de una motivación. El gozo es la convicción de que estamos unidos a Dios. Y en esa interacción hay una paz y una alegría que el mundo no puede dar. Es importante entender que lo que nosotros disfrutamos, y independientemente de lo que la gente diga de usted, hable de usted o crea de usted, si usted tiene amor, usted es capaz de amar, es capaz de perdonar y usted siempre se va a gozar. Y ese gozo va a contagiar a la gente y la gente va a decir, este hombre y esta mujer tienen algo que yo quiero tener. El gozo del Señor es mi fortaleza. Yo quiero gozarme, como dice el apóstol Pablo, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El Señor está cerca, el Señor está dentro de nosotros y por eso nos gozamos, a pesar de que debiéramos estar llorando, a pesar de que deberíamos de estarnos lamentando, pero el gozo del Señor nos fortalece, nos levanta, sacamos fuerzas de flaqueza, porque el gozo no es una emoción, el gozo es una convicción. Lamentablemente, no tengo más tiempo para interacción, pero tengo una buena noticia para ti. El gozo del Señor que produce el amor, porque el amor a Dios en las tres esferas te dan a ti el deseo de reírte a pesar de cualquier cosa, de gozarte en medio de la turbulencia, en medio de la tempestad, de reírte en la cara del diablo, aun cuando éste te esté azotando. Si tú estás pasando por un momento difícil, has tratado de cambiar y no has podido, te entiendo. No trates de cambiar, trata de buscar a Dios. Porque cuando tú buscas a Dios,
el Espíritu Santo te cambia a través de la palabra. Y lo que tú no pudiste lograr por tus propios medios, al buscar a Dios, al meterte en comunión con Dios, Él lo va a hacer por ti. Pero tú y yo tenemos que ser madera dispuesta a la voluntad del Espíritu Santo. La voluntad del Espíritu Santo no es lo que la gente te profetice, es lo que la Biblia te dice. El fruto del Espíritu Santo no es la manifestación emocional de un servicio colectivo, es un vínculo privado de Dios contigo. Necesitas oración, estás pasando por un mal momento, tengo 3 minutos para ti. 323-455-1547. Yo no puedo juzgarte a ti, ¿sabes por qué? Porque yo también estoy en la misma barca, en la misma condición tuya. Solo puedo animarte, fortalecerte y pedirte que juntos clamemos la misericordia del Señor cada día. 323-455-1547. Que Dios te bendiga.